Mucho gusto. 성경 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra, la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id, y puestos en pie en el templo anunciaba al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y las guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: de aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les presentó, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta el 32 hemos leído. Nosotros ahora, en este mundo, estamos junto con Dios, que ha hecho la obra más grandiosa. Sin embargo, la gente, ya que con su ojo no puede ver directamente a Dios, delante del problema uno se angustia, uno se preocupa, y es obvio que actúe así. Cada año realizamos el campamento mundial, pero por el COVID durante 2 años no lo hemos podido hacer. No se imaginan qué cómodo. Ahora uno descansaba por el COVID. Yo, claro, no fui tan amigo con el COVID, pero cuando fue 2022, queríamos hacer el campamento mundial. Hagamos el campamento mundial y en primavera fijamos la fecha. Verdaderamente hasta ese entonces habíamos duda, había sospecha de que será que el COVID ahora la restricción va a bajar. Una cosa que nosotros no podemos realmente negar que es: Dios está trabajando con nosotros. Dios ha permitido que esto sea posible. Verdaderamente en Busan se había dicho que caería una gran lluvia. No cayó ni siquiera una gota. No se imaginan cuán conmovedor es. Ya bajo las restricciones del COVID, 16,000 personas dice que ha venido el primer día. ¿Dónde podrán sentarse todos ellos? Y el auditorio que alquilamos, cuando abrían la puerta, se agrandaba más y más. Todas aquellas personas no podían entender que todos se sentaron, pero sobraba lugar. No sabían nada de cómo se hacía todo. Dios continuamente nos va guiando y esa realidad ha llegado a conocer. En esta ocasión vino el grupo de danza de Ucrania. Antes de ese momento, yo había ido a Latinoamérica. Me encontré con el presidente de Brasil. También me fui a esa denominación de Asamblea de Dios en donde
anuncié el Evangelio ante 2.000 pastores. Cuando yo vi el horario de mi avión, estaba preparado para que yo vaya a Alemania. De Brasil, uno va para Estados Unidos, luego va para Corea. Me di cuenta que vaya por Estados Unidos, por Alemania, es igual. Entonces, los refugiados de Ucrania que estaban en Alemania me han dicho que consuele a ellos. Pero el pronóstico del tiempo de Alemania es bien perfecto. El día que yo iba, estaba pronosticado que caería todo el día lluvia. Claramente decía en el pronóstico del tiempo que caería lluvia. Pero estaba en el aeropuerto de Alemania y el tiempo era tan bueno. El pastor Won-shin se conmovió. Jamás el pronóstico del tiempo de Alemania se ha equivocado. Oyendo, pastor, que usted iba a venir. Imagínese si llueve todo el día. Los refugiados de Ucrania no tienen carro. Y si cae lluvia, ellos no pueden moverse. Esa noche nos reunimos como 1.500 ciudadanos de Ucrania. Son refugiados. Y los hermanos de Alemania, de la Misión Buenas Nuevas, aceptaron a ellos. Y nosotros íbamos ayudando, alojamiento, cómo convivir, y también el gobierno de Alemania. Ellos estaban felices. Yo me habían mandado para que vaya a consolar a ellos. Fui de noche, me conmoví, la gente estaba llena y también era bueno la canción del coro Gracias. Y entre los refugiados de Ucrania había un grupo de danza viniendo a Corea. Querían participar al campamento de IYF. Sería bueno que venga, pero yo no tenía ninguna fuerza, ningún poder para ayudarlos. Ellos necesitaban visa de Corea, también necesitaban ticket del avión y los refugiados obviamente no tendrían dinero para comprar el ticket. Y yo les consolé y luego volví a Corea. Pero ese grupo, ¿cómo llegó a Corea? Y había una danza, un concurso de danza internacional del mundo. Si vamos, nosotros vamos a obtener el primer puesto. ¿Quién va a saber eso, verdad? El grupo de Estados Unidos realmente bailó muy bien, pero dice que no compitieron. Y dentro de la condición que obtendrían el primer puesto, la gente comenzó a juntar dinero. Y hoy en día no volaban muchos aviones. Y había mucha dificultad porque cobraban el doble, el triple por el pasaje de una persona hoy en día. Fui en ese lugar y había venido el grupo de Ucrania. Estábamos felices de verlos. Ustedes, sí, ellos tendrían que obtener el primer puesto. Si yo estuviera en la posición de los jueces, sí, yo les daría el primer puesto. Eran 5 jueces, yo no era juez. Estaba en Seúl, había realmente cosas que yo tenía que acabar. Y después de dar el mensaje, al momento, yo vine con mi carro y me llamaron que el grupo de Ucrania obtuvo el primer puesto. Y todos estuvimos felices. Y es maravilloso cómo Dios trabaja. Nosotros verdaderamente no sabemos, nadie sabe qué surgirá el día de mañana. Una cosa verdadera es que dentro de la vida que nosotros vivimos, lo nuestro no es lo nuestro, viene a ser lo de Dios. Dios va guiándonos a nosotros y esa realidad nosotros para nada podemos negarlo. Nosotros
en el estadio de Chamshil. Tuvimos el evento ayer. Y la gente se había llenado, pero hasta el último piso. La música era tan buena. Hemos pasado un buen momento nosotros. En medio de nosotros, Dios que va trabajando. Hemos estado muy agradecidos ante Dios. Yo ante ustedes quisiera mencionarle algo. Tenemos estos ojos nosotros. Mi ojo era muy bueno, pero ya cumpliendo edad necesito anteojos porque ahora se ha empeorado. Pero tengo mi anteojo durante 20 años. Y fui junto al oftalmólogo. Me dijo que mejoraría si me operaba. Y me dijo que sería bueno que cambie mi anteojo. Y me había dado la receta, pero perdí. No tengo tiempo para ir al hospital. Pero estaba tan agradecido ante Dios. Por más que yo lo vea de manera muy precisa, si uno no conoce el corazón de Dios, eso no es ver. Por más que sea correcto lo que yo haya visto, ¿será que ante los ojos de Dios también es correcto? Por más que yo tenga mucho pecado. ¿Será que ante los ojos de Dios yo tengo mucho pecado? Y cuando Dios me ve como sería, eso viene a ser lo importante. Es una persona con mucho pecado. Y una vez se compromete con Dios y simplemente uno habla con Dios. Dios dice, no me acuerdo de tu pecado de transgresiones. ¿Qué quiere decir aquella palabra? Que ante los ojos de Dios, Él no ve mi pecado. Ante los ojos de Dios, si ve pecado en mí, no podría menos que condenarme. Perdone la maldad de ellos y no me acordaré más del pecado de ellos, dice, en el recuerdo de Dios, en donde fuese. Mi pecado no está escrito. Por lo cual, como yo recuerdo mi pecado, Dios, si se acuerda de mi pecado, habría muchos problemas entre Dios y mi ser. Pero por la sangre de Jesucristo, no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. No es solamente cuestión de pecado dentro de nuestra vida. En muchas ocasiones ocurre esto y estamos agradecidos. Muy agradecidos, no se imaginan cuánto. En el año 1965 fui al cuartel. Antes de ir al cuartel, estaba en una iglesia pequeña de Changpali. Durante un año oré, Señor, ayúdeme para cuando yo vaya al cuartel. Fui a la base y fui soldado de comunicaciones y con el código Morse nosotros hacíamos la comunicación. El colegio de comunicación estaba en Daejeon, pero yo era de la promoción 311, ROC. Hasta la promoción 310 estaba en Daejeon. Y el colegio de Daejeon era bien pequeño. Desde la promoción 311 nos mudamos a Wonju. Ustedes bien saben que hay jerarquía en la base. No es la diferencia de 1 o 2 estrellas. Los soldados, un día antes, si vienen, ellos se hacen mayores. En la base de comunicaciones, yo era de la primera promoción. Entonces, los que estaban debajo de mí, todos temblaban. Eso no fue algo que yo traté, fue por el Señor, exactamente supe aquello. Desde la semana que venía, los compañeros menores a mí
entraban. Cuando ellos venían el sábado, yo iba a la clase en donde venían los compañeros. Yo era un compañero mayor que había llegado una semana antes. Sí, yo le decía palabras muy cálidas. ¿Han dormido bien en el tren? Cuando uno termina el entrenamiento básico, está bien ansioso dentro de la base. No estén nerviosos, estén en paz. Caiga lluvia, nieve. Lo que no cambia, ¿qué es? El reloj de la base de defensa. Eso siempre gira. Por eso cuando viene la fecha, ustedes ahora saldrán de aquí, olviden todo, vivan felices. Les consuelo. Alce la mano el que congrega la iglesia. El 80% alza la mano. Yo anoto el nombre de ellos mañana en la mañana. Ya que allí todavía no hay iglesia, no había lugar para tener culto. Era un invierno frío y dentro del bosque nos reuníamos y teníamos culto. Hemos estado tan agradecidos al día siguiente. La base y la base de educación es bien distinta. Yo estaba encargado de la educación de la clase y yo iba a preparar la formación de los soldados primeramente. Y era un momento de receso y oía un anuncio. Promoción 311 ROC Oxupar. Venga a la base de profesores. Pero alguien llamaba mi nombre para que vaya a la sala de profesores. Y fui a la base de los profesores. Promoción 311 Oxupar. Y el oficial de educación. Yo era teniente. Yo era un soldado. Soldado Par, siéntese aquí. ¿Qué hizo Soldado Par antes de venir al cuartel? Era ministro de la iglesia. Fue así. ¿Qué me dijo él? Soldado Par, antes de venir aquí, yo era un creyente muy fiel. Y mi madre siempre oraba por mí las 24 horas. Pero siendo teniente aquí, ahora dejé la creencia, fumé, tomé, me corrompí. Ayer, Soldado Par, usted en el bosque tenía culto y yo me asusté, me impacté, no pude dormir. Luego me continuó diciendo, Soldado Par, ¿no habría algo en que le pueda ayudar? Sí, oficial, sí hay. Hace tanto frío afuera. Si nos presta ahora una clase, tendremos culto allí. ¿Qué clase desea usted? Sí, el 16 lo queremos porque es bien amplio. Y él dijo al soldado, le darás la llave de la clase 16 al Soldado Par. Permite que él use como quiera cuando fuese esa clase. Viviendo la vida, hermanos. Si les empiezo a contar aquello, yo no puedo negar cómo el Señor me ha guiado a mí en su plan. Ahora, después de 16 semanas, uno tiene que marcharse. Pero es una base de formación. No me puedo quedar allí. Era la mañana del día que yo salía. Un mes antes, oramos nosotros con algunos hermanos. Algunos deben quedarse aquí. Debemos anunciar el Evangelio. Ese día era el día que yo me graduaba. El oficial me ayudó mucho y sentí agradecimiento. Y me iba esperando en la oficina. Y luego él vino a la oficina. Saludo, le dije. Oficial, hoy yo salgo de la base, me gradúo. Le agradezco porque usted me ha ayudado en varios aspectos.
El oficial me dijo, un momento, soldado Park. Y él me continuó hablando, soldado Park, yo pensé mucho en dónde enviar a usted. En la base también como también en la capital, como también la base 502, yo pensaba enviarlo. Si usted está aquí, esto será de gran ayuda para mí. Y quisiera que usted quede aquí y esté en la clase de examinadores. No se preocupe. Oficial, muchas gracias. Y luego fui a la base donde siempre solía orar. Para permanecer en esa base, uno tiene que tener muchos niveles para hacer el código Morse. Uno tiene que estar del primero al quinto puesto en los exámenes. Pero en nuestra clase había 8 personas que en la sociedad se dedicaban al código Morse. Era imposible que yo esté dentro de los 5 mejores. De ninguna manera no podían dejarme allí. Estando como examinadora en la base de comunicaciones, Dios abría las puertas para que pueda anunciar el Evangelio. Sea cual fuera el problema, no hay ningún problema más grande que Dios. Si ustedes son uno con Dios, ustedes pueden ganar al mundo entero. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda ganar a Dios. No ha dejado de haber problemas, dificultades en mí, pero en cada momento el Señor ha estado conmigo, me ha guiado y me ha dirigido al camino en donde me tengo que ir. Si es así, si soy una persona que haya la gracia de Dios, es unir el corazón con Dios. El dinero no es importante. La clase, el poder, Dios es importante. Si Dios está de mi parte, si Dios me ayuda, si Dios me guía, sea lo que fuera, no será problema. Dios está vivo, señores. Ese día también era domingo. 200 compañeros habían venido y delante de ellos prediqué la palabra. Se abrió la puerta de atrás y había venido el comandante de entrenamiento y me asusté. Porque él no suele estar, porque no trabaja los domingos, no sé cómo vino. Él estaba en la base, oyó al himno y se acercó. Entró al momento. Y yo titubeé. Continúe con la religión, me dijo él. Y yo prediqué, seguí predicando. Era un soldado. Imagínense, delante de un coronel estaba predicando. Ni me acuerdo qué es lo que dije. Cuando acabé, el comandante se levanta. ¿Les puedo decir una cosa? Claro, ¿quién es él? Y vino adelante. ¿Desde cuándo ustedes se han reunido así? No sé muy bien. Y nadie me dijo acerca de esta reunión. Él había ido a la batalla para pelear. Era una batalla bien peligrosa. En ese entonces, la mitad de los soldados debían morir. Ese día, cuando amanecía, ya empezaban a entrar en batalla. Y Corea es bueno en la guerra de la mañana, pero Corea del Norte es bueno en la guerra de la noche. Siempre Corea del Norte nos atacaba a la noche y nosotros atacábamos a la mañana. A la noche, nosotros escondidos, luego esperábamos que amanezca.
Era una batalla importante. Muchos morían. Casi el 2/3 moría en la guerra. Y el comandante iba viendo a cada uno de los soldados. Eran jóvenes, jóvenes guapos, jóvenes que él sentía porque ellos morirían. Ellos veían que mañana ya no estarían vivos y estaban llorando pensando en la tierra natal. Fueron a una habitación y un soldado estaba murmurando agachado. ¿Tú qué haces? Sí, estoy orando al Señor. Y se impactó. ¿Qué dices? ¿Estás orando a Dios? Sí, estoy orando. Tú has orado por mí, ahora lo haré. Ora rápido. Ora por nosotros. El comandante no tenía ningún camino. Hay un camino para orar a Dios. Estaba feliz. Él no era una persona que creía en Jesús, pero oyó acerca de Jesús. Y de nuevo entró a la base. ¿Tú crees en Dios? ¿En qué crees? ¿Cree en Dios? ¿Crees en Buda? Ora. ¿Crees en el Dios del mar? Sí, cree. Ora. Ante la muerte que se avecinaba. Toda la noche ellos se han puesto a orar. A la mañana, ataque, dijeron. Nunca vio soldados tan valientes como aquel entonces. Esto es la fuerza de la religión. Siempre él tiene eso en su corazón. Vino a la base, no había pastor, tampoco había iglesia en la base. Y pensando así, él vio que teníamos culto y estaba feliz. Me llamó y me dijo, vamos a construir un salón de culto. Y junto con un coronel y un soldado común. Imagínense, me ya habían llamado para la guerra de Vietnam. Y yo fui para declararme ante el coronel, me voy a la guerra de Vietnam. ¡Ey, oficial! ¿Vas a sacar a él de la lista? Y no pude ir a la guerra de Vietnam. Hasta que yo salí del cuartel, pude anunciar el Evangelio a millones de soldados. En nuestra base, casi la mayoría había obtenido el perdón del pecado y el renacimiento. No era importante que uno tenga un nivel alto o un nivel bajo. ¿Cómo Dios me veía a mí? El que tenga mucho dinero o poco dinero, eso no era para nada importante. Como el Señor me guía a mí. El que me enferme no, eso para nada no era problema. Un tiempo, mi corazón estaba débil, casi yo me muero. Y mi estómago realmente estaba enfermo y casi sufro. Cuando era uno con Dios, sea lo que fuera, nada era problema. Cuando uno quiere ser uno con Dios, lo más importante es conocer el corazón de Dios. No es conocer el corazón mediante la cabeza de manera teórica. Cuando aceptamos ese corazón de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios, lo aceptamos en nuestro corazón de ese momento. Nuestro corazón es guiado por el corazón de Dios. Mediante la sangre preciosa de Jesucristo obtenemos el perdón del pecado. En el año 1962, cuando obtenemos el perdón del pecado, no tenía ninguna esperanza, era una vida miserable. Era maravilloso cómo obtuvimos el perdón del pecado. Y el Señor me iba guiando a mí. No había nada sobresaliente en mí, pero siempre uní mi corazón a Dios. Y conforme al corazón de Dios, yo iba viendo la vida. El que sea pobre no era ningún problema. El que sea realmente insignificante no era problema, sea lo que fuera. Abrir la puerta. Señores, ayer tuvimos el concierto musical. Se había llenado por completo el auditorio. Además, los músicos más famosos del mundo vinieron para ejecutar piano, violín, el cello.
Y era tan buena la música del coro. Cada momento era precioso. A la noche volví a la casa. Estaba muy agradecido. No había caído ni una gota de lluvia, aunque decían que era periodo de lluvia. Es tan grandioso ese Dios en nosotros. Es mirar la situación o es mirar a Dios. Señores, de un día para el otro puede cambiar eso. Aunque caiga lluvia, Dios puede parar al momento la lluvia. No solamente la lluvia, todo es así. Humanamente, nunca he dado pistas, nunca extendí la mano a otros, nunca esperé de otros. En todo lo que yo hacía, Dios está conmigo, Dios se manifiesta. Por lo cual, no es los ojos míos que yo tengo leyendo la Biblia, cuando ustedes ven el ojo de Dios, cuando conocen el corazón de Dios, cuando unen su corazón a Dios. Lo más maravilloso es que la vista de ustedes cambia. Ahora es un ojo distinto. Ahora tienen un pensamiento distinto y vienen a tener palabras distintas que tuvieron. No viene a ser importante otra cosa. Uno es el que se acerca a la palabra de Dios. Ahora uno el que se acerca al pensamiento de Dios. Ahora acercarse al camino de Dios. Si ustedes se convierten en tales personas, del 1 al 10, del 1 al 100, todo es por Dios. Ayer anoche, yo invité a un general. Mi hijo había ido al cuartel. Él en ese entonces era el jefe de los personales de esa base. Mi hijo era secretario de un general, de un comandante. Mi hijo me dijo a mí cuando fue al cuartel, con que no vaya a la base especial, pero mi hijo fue a la base especial. Y el comandante de la base especial llamó a Nonsan, que un secretario ahora se graduaba, pero él necesitaba un soldado que hable inglés. El soldado que viene de esta ocasión, entre ellos, los que obtengan el primer puesto, envíalo aquí. Jong-uk estudió inglés en Estados Unidos. Él obtuvo el primer puesto y se convirtió en secretario del comandante. Estaba como comandante, pero fue el menor de todos. Y el sábado, él era el único que cuidaba la oficina, todos estaban descansando. Pero vino una persona de un nivel más alto que Jong-uk. Y con el teléfono del comandante llamó a una señora que estaba implicada con Corea del Norte. Mi hijo bien sabe. Y esto fue descubierto por la vigilancia y el coronel se enojó. ¿Quién habló con la señorita implicada con Corea del Norte? En inglés. Todos los secretarios de la base dijeron, el único que sabe hablar inglés es Jong-uk. Entonces todos dijeron que fue Jong-uk. Entonces el comandante llamó a Jong-uk. ¿Tú por qué llamaste? Yo no llamé. ¿Tú por qué mientes aquí? Envíelo a la cárcel. Y mi hijo fue a la cárcel. Dice que toda la noche él oró. Al día siguiente ya hizo sus maletas, ya tenía que ir a la cárcel de soldados. Y el comandante tiene 3 estrellas y el jefe de personales tiene 1 estrella, pero el jefe de los personales fue junto al comandante. Le saludo.
para ir a la cárcel, le dijo Yongu, y le dijo el jefe, ¿tú no llamaste Yongu? Yo no llamé. ¿Tú crees en Jesús? Sí. En nombre de Jesús, ¿tú puedes decir que no llamaste? Yo puedo decirlo. Tu papá es pastor. Sí. ¿Tú en nombre de tu padre puedes decir que no llamaste? Sí, puedo decirlo. Todos los secretarios, ahora que vengan. ¿Tú viste que Yongu llamó? No, no lo he visto. ¿Y tú? Tú no lo he visto. ¿Pero por qué dijeron que fue Yongu? Porque él habla inglés. Entonces, él fue junto al comandante. Comandante, Yongu parece que no llamó. No, obviamente él llamó. No hay nadie que lo haya visto. ¿Sí? Que vengan todos los secretarios. ¿Tú no viste? No lo he visto. ¿Tú no lo viste? No. ¿Pero por qué dijeron que fue Yongu? Porque él habla inglés. Estos Yongu no vaya a la cárcel. Y no fue a la cárcel. Desde ese momento se acercó mucho el jefe de los personales con Yongu. El día que Yongu se graduaba. Una vez realizamos una campaña en esa base. Y el día que Yongu se graduó, yo fui a la base. Toda su vida. Dice que fue la primera vez que dio una opinión distinta con el comandante. Porque si le envía a la cárcel un hombre 3 estrellas, tiene que ir. Yongu oró toda la noche. Dios oyó su oración. Obviamente se decidió que él diría ese día, Dios, sea cual fuera el problema que tengamos, Él lo resuelve. Sea cual fuera la enfermedad, Él lo cura. Sea cual fuera el problema, Él lo resuelve. Lo que ustedes están haciendo. Si Dios se goza por ello, no deben preocuparse por nada. Nosotros, desde hace tiempo atrás, planificamos este campamento. Verdaderamente, ¿qué pasa si el COVID no acaba? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios sí se goza de este campamento. No puede menos que acabar el COVID. Haciendo el campamento, los ministros, pastores, gente prestigiosa. Y sentía mucho agradecimiento. Realmente hemos estado felices. Y teníamos dificultad porque no sabíamos cómo darle gozo, obteniendo el perdón del pecado. ¿Cuán gozo tendría Dios? Nosotros continuaremos haciendo esto. Ellos irán y ellos trabajarán por mucha juventud de su país. Y cuando ellos trabajen, vamos a ayudarlos. El mundo entero está hecho de que se llene por un evangelio como este. Cuando vemos, parece que es imposible, parece desesperante. Anteriormente, vemos la situación, esto parece imposible, aquello no se podrá. Como fuese la situación, si algo que Dios se goza, esto es algo posible. Y allí damos los pasos. En esta ocasión, trabajando, necesitábamos dinero en gran cantidad y hubo mucha dificultad. Pero Dios, en cada uno de los puntos nos iba guiando. No es que simplemente, sino que estábamos tan felices ante Dios. Ayer acabando, regresando, junto con mi hijo, vine en carro, estaba agradecido ante el Señor, feliz me encontraba. Hoy en la madrugada los hermanos vinieron, comentamos, y estábamos agradecidos. El corazón de ellos se llenaba el gozo. Hasta ahora lo veía con los ojos del hombre. Pero, aunque sea pequeñito, me habían puesto los ojos de Dios y podía ir a camino de
En Segunda Reyes estaba la muchacha en la casa del general Naamán. Cuando vemos humanamente, una mujer israelita de Samaria, cautiva, fue traída y en la casa del general, y él era leproso. Imagínense cuánto dolor, qué quebrantoso. Tenía mucho dolor ella. Y cuando se despertaba siempre estaba con los ojos hinchados. ¿Cuándo volveré a mi casa? Papá sabrá que yo fui secuestrada. ¿Será que papá sabrá? ¿Será que mis hermanos están bien? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Sea 10, sea 100, todo sería queja para ella. Pero un día, Dios le dio un nuevo corazón a la muchacha. Bien supo que el general era leproso. Pero Dios, ¿qué le dio en el corazón de esta mujer? Al momento se curaría de la lepra si va junto al profeta de Samaria. Es así. El que yo haya sido traída así es para curarse la lepra del general. Sí, si va junto al profeta Eliseo, se curará. Y si se encuentra con el profeta Eliseo y se cura la lepra y regrese, qué felices serían en esta casa, qué gozosos estarían y cuánta felicidad tendrían en esta casa. Y cuando le entró un pensamiento, con razón, Dios permitió que yo sea ahora traída cautiva. ¿Para qué me quejé ante Dios? Ya que no conocía el plan de Dios. Si conoce el plan de Dios, sea lo que fuera, estaría agradecida. En el año 1962 obtuve el perdón del pecado. Yo varias veces conté esto. Yo nací en el año 1944. En ese momento éramos colonia de Japón. Y nací yo y después de un año fuimos librados de Japón. Es que yo pataleé mucho. Estuve en el movimiento para independizarnos. Todo era desesperante hasta los 19 años. A los 15 años robé. Tenía mucha hambre. Yo cortaba los trigos y comía eso. En Corea había mucha gente que pasaba hambre en ese entonces. La gente no muere de hambre, pero cuando empieza a tener hambre, todas las defensas del cuerpo bajan. Ya no puede vencer las enfermedades y muere por el gripe, muere por cosas pequeñas. En ese entonces había gente que moría de hambre, ahora congelado. La vida realmente era desesperante. Desde ese día robamos nosotros. Comúnmente, a veces comíamos la manzana y siempre andábamos con un cuchillo pequeño. Porque en la huerta siempre alrededor tienen árboles con espina de mandarina, porque la mandarina tiene mucha espina. Y nosotros cortamos la punta como si fuera cuando cortamos los lápices. Y yo cuando abro la abertura puedo entrar apenas. Un hombre de mi tamaño puede entrar. Al salir tengo que salir por la misma abertura. Y cuando ponemos la madera, para nada se nota. Así robábamos. Un día salíamos, casi nos atrapan porque no sabíamos dónde estaba la abertura. Esa vida pecaminosa vivía. No tenía esperanza. Verdaderamente yo, sin trabajo, no podía ganar ni siquiera un centavo. Realmente vivía una vida miserable. El pecado de haber robado presionaba fuertemente mi corazón. En el año 1962, el 7 de octubre, leí la Biblia. En la Biblia decía que Jesús con su sangre lavó mis pecados.
Y así Jesús murió por nuestros pecados. Mi pecado ha sido perdonado. Llegando a creer, empezando a leer la Biblia decía completamente algo distinto. Y empecé a atestiguar esa realidad a otros. Atestigué en nuestra iglesia. El pastor decía que era pecador, el anciano también. Yo decía que no tenía pecados y ya yo era como algo raro, pero no había problema. Continuamente Dios realizaba aquella obra. En el 1968, cuando terminé el servicio militar, yo estaba trabajando en Kimcho. Tengo que formar a muchos ministros. En el año 71 me casé. Mi esposa, en el año 72, dio a luz a una niña bella. Y en el 74, un hijo guapo dio a luz mi esposa. Y en el 76 nació la escuela misionera. Promoción 883. Ahora los seminaristas están en el mundo entero predicando el Evangelio. Somos un don nadie. Si Dios está presente, no hay necesidad de que traten de ser brillantes, inteligentes. No hay necesidad de que estudien mucho, de que no tengan salud. Si es una persona que tiene a Dios, todo se resuelve. Es maravilloso. Maravilloso. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Dentro de la palabra que hoy hemos leído, hay una palabra así. Aquí los apóstoles anunciaron el Evangelio y los envió a la cárcel. Pero Dios de nuevo era maravilloso. Todo esto lo hemos experimentado en gran manera. Con el Evangelio de Dios, cuando vivía con el corazón de Dios, habían metido a los apóstoles a la cárcel, Dios los volvió a sacar. Nadie puede ganarnos a nosotros. No es que deja de haber gente que no está en contra. Claro que hubo, pero nunca perdí. Yo quería construir un salón de culto aquí en Seúl, pero era muy caro este terreno. Aquí es Gangnam de Seúl. ¿Ustedes bien saben, señores? Bien interesante una cosa. Construimos el salón de culto. Esta autopista es la autopista más grande. Es que va de Seúl a Busan. Cuando uno ya llega en la última etapa de Seúl, vemos de frente a la iglesia. Se ve esta iglesia exactamente de frente. Uno no puede dejar de ver esta iglesia. Aunque yo no predique, el Señor ya está evangelizando. Misión Buenas Nuevas de Gangnam. Todo es uno por uno. Este terreno era tan caro. No tenía convicción para comprar este terreno. 2 kilómetros o más abajo hacia el sur. Quería comprar el salón de culto bajo el monte. Y yo había planificado eso. Pero el dueño de este terreno obtuvo el permiso para construir. Debía de cavar el subterráneo y era del piso subsuelo, del segundo piso subsuelo, debía de cavar el subsuelo y él, para poder tapar las paredes, tenía que poner una infraestructura para que no se derrumbe el terreno.
y era penetrar metales en la tierra. Entonces, el dueño del terreno al lado impidió eso porque esa perforación no tenía que ir por el terreno de al lado. Entonces, entró en bancarrota. 42 acreedores tenía este dueño. Queríamos comprar este terreno, pero se había fijado el precio del terreno. 42 acreedores, esto era nuestro problema. Llamamos a los acreedores. Queremos comprar este terreno. Vamos a pagar esta cantidad. Si ustedes nos permiten, si los 42 nos da la firma, cuando yo dé dinero al dueño, no le vamos a dar personalmente, le vamos a dar ante los ojos de ustedes. Ellos pensaban que no iban a cobrar el dinero, pero gracias a nosotros iban a cobrar y todos firmaron. De manera, pero muy barata. Compramos este terreno y era un terreno donde ya habían cavado todo el subsuelo. Y realmente este terreno y el que se haya cavado, el costo era igual. Llamamos al arquitecto, hicimos un diseño. Subsuelo, tercer piso, subsuelo, el segundo piso, primer piso, y primero, y así vamos construyendo. Lo importante que era, aquí, alrededor no hay ningún edificio. Legalmente aquí es un lugar de protección de la naturaleza y no se puede construir. Pero no importaba que vayamos a construirlo bajo el piso. No importa que vayamos a cavar 100 pisos para abajo, pero nos iba a costar. Lo hicimos hasta donde lo cavaron. Era tan bueno estar en el subsuelo, no íbamos a carro. Y en invierno es cálido, en verano es fresco. Y el hermano le pedimos para que haya buena aireación y casi no hay diferencia con el segundo piso y no hay falta de oxígeno. Dios nos ayudó muchas cosas a nosotros. Estamos tan agradecidos, no lo puedo expresar suficientemente con las palabras. Cuando lo que yo hago es una cuestión de Dios, si exactamente ustedes están haciendo una obra de Dios, no hay ninguna razón para que se preocupen. De 1 al 10, los 100, todo es hecho por Dios. Yo soy una persona responsabilizada por el Evangelio de Dios. Si Dios quiere que yo anuncie el Evangelio, me tiene que dar de comer. Dios no hará que yo pase hambre, me dará la comida, me dará el zapato, me dará el traje, me dará la fuerza, me dará el Evangelio. Y anunciando el Evangelio verdadero, lo importante que es. Muchas personas en la iglesia de Corea, sea cual fuera la iglesia sin excepción, todos dicen que son pecadores. No puedo entender eso. En la Biblia, ¿qué dice? Todos han cometido pecado. Por cuanto todos pecaron, no pueden ir al reino de Dios. Siendo justificados por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Es la misma Biblia. Yo he cometido pecado, pero el Señor me ha redimido por su gracia y me dice justo a mí. Entonces, sea lo que fuera lo que me digan, yo soy justo. Hoy en día, en otras iglesias de Corea, todos dicen que son pecadores. Es tan simpático. Si son pecadores, significa que Jesús murió en vano. Qué pena nos causa. Yo no soy sobresaliente, no soy ni inteligente, yo no sé muchas cosas. Algo que exactamente yo sé. Señor, tengo mucho pecado. Cuando derramó la sangre en la cruz, por mi pecado murió. Y mi pecado ha sido lavado.
Porque en los 66 libros de la Biblia, todos se enfocan a lo mismo. Soy justo, soy limpio. Y la gente se asusta. Tú no cometiste pecado, no cometiste pecado, no cometiste pecado, me dice la gente. Sí cometí pecado. Entonces eres pecador como eres justo. Cierto lo que usted dice. Pero Dios me dice que soy justo. ¿Cuándo te dijo? En la Biblia me lo dicen. No me refiero a cuándo. Tú no lees la Biblia, usted no lee la Biblia por lo visto. Ustedes tienen que ver eso aquí. ¿Verdaderamente? ¿Es así? Y no puede seguir hablando. Sí, sigan con lo que tienen que seguir. Así, mediante nosotros, aumenta gente que obtiene el perdón del pecado. En este aspecto, yo soy un especialista. Cómo el pecado se perdona y cómo había obtenido el sacrificio de la ofrenda y todo acerca de ello. Exactamente en la Biblia está escrito. Algo increíble es, leemos la misma Biblia. Ante nuestra vista somos justos, pero cuando ellos ven, somos pecadores. ¿Qué diríamos si ellos dicen que son pecadores? No hay más camino. No me califico a mí mismo. Dios dice que soy justo por la redención en Cristo Jesús, mediante la gracia del Señor, gratuitamente. Me dice que yo soy justo por su gracia. Yo soy justo. ¿No cometiste pecado? Sí, cometí pecado. Entonces, ¿cómo tú puedes ser justo? Yo bien no sé. Pero Dios me dice justo a mí. Si Dios me dice justo, es cierto que soy justo. Solamente voy a oír la palabra de Dios. Nosotros, la palabra de Jesús, acéptenlo en el corazón. Ese corazón de Jesús es el corazón de Jesús y acepten en su corazón. Yo era una persona inútil, pero Dios me mostró su corazón y me guió, anunció el Evangelio y el Señor. Miles de personas realmente reciben la salvación y es gozoso, estando en el mismo nivel, sin poder vencer el pecado, sin poder vencer la enfermedad, sin poder vencer la tentación. Cuando viene el corazón de Jesús en ustedes, cuando vienen con el corazón de Jesús, es bien bendito, una vida gloriosa pueden llegar a tener. Muchas gracias.